Bueno, pues antes de nada quiero dar las gracias a Vox Barcelona y a todos los que desde hace tiempo habéis estado detrás de mí para que viniese por aquí. Al fin hemos sacado un hueco, Jorge y yo nos hemos coordinado bien y aquí estoy. Y eso, ¿no? Daros las gracias a los que me habéis invitado, que no todos tienen el valor, ¿no?, de querer escuchar las realidades que hoy voy a tratar de poner encima de la mesa. Voy a tratar de ser, no, porque ya el político no se encarga desde la perspectiva más ideológica. Yo voy a tratar de ser pedagógico, porque creo que dentro del fenómeno de la inmigración ilegal hay mucho desconocimiento a nivel técnico y a nivel de tendencias, ¿no?, de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, cuál es el origen de todo lo que está pasando, como ha dicho Jorge, las consecuencias, los problemas y luego quiero terminar con posibles soluciones que puedan determinarse, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no?, que todos tengamos conocimiento de la raíz de lo que está sucediendo, de lo que hay detrás del fenómeno, porque se nos hurta mucha información por parte del actual Ejecutivo y por parte de los diferentes ministerios que están detrás de esta presión migratoria, ¿no?, que nos asola en estos últimos años. Para comenzar, yo quiero que veáis un vídeo, ¿no? Este vídeo es una recopilación de movimientos marítimos en el Mediterráneo central, en el área que conecta Libia, Túnez, con el sur de Italia. Como he dicho, quiero ir al origen, quiero que veáis dónde ha sucedido todo este fenómeno antes, cómo se ha logrado frenar y por qué ese fenómeno ha terminado en nuestro país. Entonces, para entenderlo mejor, pues quiero que veáis este vídeo y que estéis atentos, ¿no?, al texto que le acompaña. Bueno, pues ahí tenéis lo que viene ocurriendo aproximadamente desde el año 2015 en el Mediterráneo central. Hay una serie de organizaciones humanitarias, como habéis visto en pantalla, que operan con unos buques en ese área del Mediterráneo central. Estas organizaciones humanitarias nos dicen constantemente que están salvando vidas, ¿no? Y como estáis viendo en imagen, al final lo que están haciendo es fomentar la inmigración ilegal. Están favoreciendo la inmigración ilegal y están favoreciendo la actividad de redes criminales que están detrás de esa inmigración ilegal. Es decir, hay traficantes, hay mafias que fletan embarcaciones con decenas de inmigrantes ilegales y estas organizaciones humanitarias actúan como correa de transmisión de esas mafias de la inmigración ilegal, para que al final se cumpla con la pretensión y se cumpla con la intención del traficante de turno o de las mafias, ¿no?, que terminen en Europa. Es decir, no se está efectuando un rescate en acuerdo al derecho marítimo o a la legislación marítima, porque si se estuviese efectuando un rescate, como bien habéis visto en el vídeo, esa inmigración
no tendría que terminar en Europa. En cumplimiento del derecho marítimo y de la legislación marítima deberían de terminar en el puerto más cercano. Puedo llegar a comprar a las organizaciones humanitarias el argumento de que Libia no es un puerto seguro. Bueno, es discutible o no, porque en Libia actualmente está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y toda la inmigración que es retornada es atendida por ACNUR. Pero vale, no optes por Libia, pero es que los puertos de Túnez están muy cercanos, ¿no? Y Túnez es un país completamente seguro para esta inmigración, más cuando se ha efectuado un rescate en el Mediterráneo central. En Túnez está Cruz Roja, en Túnez, en puertos como de Sfax, hablamos del segundo puerto en Túnez, donde hay más de 5 hospitales que pueden prestar atención sanitaria. Lo que pasa es que, claro, todo eso iría en contra, ¿no?, de lo que realmente se busca, ¿no? Y es esa intencionalidad, es seguir favoreciendo la inmigración ilegal y seguir viviendo de ello como entidad. Todo esto ocurre con mayor magnitud entre los años 2015 y 2017. Hay un año en el que hay más de 185.000 desplazamientos al sur de Italia, más de 185.000 inmigrantes que acceden ilegalmente a territorio italiano, y a mayor número de desplazamientos, como también se contempla en el vídeo, mayor número de muertes. Es decir, entonces estas organizaciones humanitarias, ¿qué están haciendo? Están alimentando una ruta de la inmigración, están alimentando unas rutas marítimas donde cada año pierden la vida miles y miles de personas. Eso es lo que nos cuentan las ONG, ¿no? Que en los últimos 5 años más de 20.000 inmigrantes no han llegado al sur de Italia, ni han llegado a Malta, ni a Chipre, porque se han quedado en el fondo del océano. Entonces, si eres consciente de ello, ¿qué haces allí? Siguiendo operando con el buque, ¿no? Y siguiendo alimentando este modelo migratorio. En el año 2018 hay un cambio político en Italia, y sin ánimo de favorecer a un líder político que tiene delirios separatistas, ¿no?, en la cabeza, pero sí que es verdad que en materia de inmigración, pues Matteo Salvini, porque se pone muchas veces de ejemplo aquí en Europa el ejemplo australiano, ¿no? Hay ejemplos más cercanos, ¿no? Y Matteo Salvini, dentro de eso, ¿no?, de que existen ciertos delirios separatistas en su cabeza, pero en materia migratoria sí que fue un ejemplo de que algo de esta magnitud se puede combatir, ¿no?, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Él puso en marcha, cuando llega al Ministerio del Interior, una campaña llamada Porti Chiusi. Y la campaña de Porti Chiusi no solo fue una campaña que logró detener la inmigración ilegal, porque promovió un decreto de seguridad que controlaba los desembarcos de estas organizaciones humanitarias en puertos italianos, es decir, no solo consiguió una merma de la inmigración ilegal en Italia, sino que, como también dice esta noticia, fue una cura para las muertes en el mar, ¿no? Ese argumento que utilizan constantemente las organizaciones humanitarias, bueno, pues aquí tenemos a alguien que verdaderamente podemos catalogarlo como filántropo, ¿no?, porque luchó por las vidas, ¿no?, de esas personas que mueren cada año en el Mediterráneo central. ¿Y qué sucede en Italia en 2018 con respecto a 2017? Pues ahí lo vemos, ¿no?, que la campaña Porti Chiusi de Salvini pues no solo frenó de manera exponencial el fenómeno de la inmigración y la actividad criminal de todas estas mafias y de todas estas traficantes de personas, sino que el acumulado de fallecidos, pues como se puede ver ahí, Matteo Salvini entró en el poder en mayo del año 2018, por eso se cogen estadísticas de mayo a noviembre, pues podemos ver en azul los fallecidos que hubo en el Mediterráneo central en el año 2017 y en amarillo los que tuvieron lugar en el año 2018. Las condiciones meteorológicas a nivel marítimo eran las mismas. No había cambiado nada, no había ningún tipo de motivo sociopolítico que incidiera sobre el desplazamiento. Lo que había es una política determinante contra la inmigración, que frenó la entrada de inmigrantes ilegales y que frenó, por ende, el número de fallecidos. ¿Qué ocurre en ese mismo mes? Hablamos de mayo del año 2018, también en mayo del año 2018, pues entra en el poder Pedro Sánchez, ¿no? Entonces hablamos de comportamientos totalmente opuestos ante el fenómeno de la inmigración ilegal. Por un lado, Matteo Salvini impide el desembarco del Aquarius en territorio italiano y, por otro lado,
Pedro Sánchez dice: aquí tienes puertos en los que poder desembarcar. Esto obviamente al final termina convirtiendo nuestros puertos, termina convirtiendo España en objetivo de esas mafias y de esos traficantes. Los traficantes, las mafias que operan, todas las redes criminales que hay detrás del favorecimiento de la inmigración ilegal, están viendo a tiempo real que en Italia no tienen una solución para su negocio, pero que en España tienen totalmente lo opuesto, ¿no? Y es una apertura a manos abiertas, ¿no? Una puerta de par en par para toda esa inmigración ilegal, ¿no? Esto es un comunicado de Moncloa, no es ninguna noticia, ¿no? El Gobierno se abre a acoger un buque al cual se le ha prohibido por decreto legislativo la entrada en puertos italianos. Y aquí vemos pues lo que sucede en meses posteriores, ¿no? Aquí vemos una comparativa de la inmigración ilegal en Italia y España, ¿no? Tenemos en rojo la inmigración ilegal en España y tenemos en verde la inmigración ilegal en Italia. Partimos de un mismo volumen, un volumen similar de inmigración ilegal en mayo, y al final, con el paso de los meses, pues termina sucediendo lo que veis en pantalla, ¿no? Hablamos de que en mayo entraron alrededor de 4.000 inmigrantes ilegales, tanto en Italia como en España, y al final pues sucede lo que sucede, ¿no? Que Italia logra contener hasta que logra una cifra en torno a los 1.000 inmigrantes ilegales mensuales, y a España pues el mes que más inmigración ilegal entró en el año 2018, y uno de los meses en los que más inmigración ilegal ha entrado en los últimos años, octubre del año 2018, pues entran casi 12.000, ¿no? Esta tendencia era más que evidente para ver que el problema se estaba trasladando a España y podría haber sido momento de controlarlo. Aquí veis lo mismo, ¿no? Aquí esto, porque mucha gente dice, a muchas personas les dice que en el año 2018, que es el año en el que más inmigración ilegal ha llegado a territorio español desde el continente africano, a mucha gente le dice que el año 2018 fue un año récord en el que entraron más de 65.000 inmigrantes ilegales, ¿no? Y muchos dicen, bueno, pero es que hubo una cogobernanza, es que también hay 5 meses en los que no. Como veis ahí en el gráfico, a partir de junio es cuando se dispara ese volumen de inmigración ilegal, y podemos decir que prácticamente el 80% de la inmigración ilegal que entró en territorio español durante ese año récord, durante ese año histórico, entró después de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Y ahí vemos pues la tendencia, ¿no? En una década, ¿no? Ahí vemos la tendencia desde el año 2013 al año 2023. Vemos cómo se marca ese récord histórico en el año 2018, cómo el volumen desciende un poco en el año 2019 para luego volver a dispararse, ¿no? Y nos hemos mantenido ahí en una franja que supera los 30.000 inmigrantes ilegales en los últimos años. De ahí no ha bajado, y hablamos de inmigración ilegal interceptada. Estos son datos oficiales. Luego hay mucha inmigración que entra en nuestro país ajena a todo tipo de controles policiales, y es inmigración que no se consolida estadísticamente, ¿no? Porque desgraciadamente no contamos con efectivos suficientes en muchos puntos calientes de la inmigración ilegal para lograr interceptar todas las embarcaciones que llegan desde Marruecos o desde Argelia. Y ahí vemos la inmigración ilegal en Canarias, que es ahora mismo un tema que está muy de actualidad. Ahí he cogido el histórico de datos de Canarias en base a cifras del Ministerio del Interior y de Frontex. Ahí vemos que hubo una crisis de los cayucos en el año 2006. En el año 2006, pues no estábamos en todos estos marcos agendistas, oficialistas, no había Agenda 2030, no había tantas organizaciones humanitarias que actúan como un lobby de presión política, y bueno, se aplicó después de ese fenómeno la ley de extranjería, se efectuaron devoluciones y descendió la inmigración ilegal en el año 2017. Ahora no se está haciendo absolutamente nada de eso, y vemos cómo a partir de 2020 la inmigración en el archipiélago canario se ha disparado totalmente exponencialmente, ¿no? Entre los años 94 y 2023, como vemos ahí, han llegado a Canarias más de 200.000 inmigrantes,
ilegales, el 48%, ya se ha superado esa cifra porque ya se ha superado la barrera de los 100.000, han llegado en los últimos 4 años. En este vídeo pues vais a ver, aunque se ve poco nítido, no os preocupéis que luego lo vamos a ver con mayor exactitud, pero lo que veis ahí, son el litoral andaluz, ¿no? Aquí tenemos Almería, Málaga, Granada, Cádiz, y aquí lo que estáis viendo es el comportamiento de los buques de salvamento marítimo. Es decir, cuando en Italia se está interrumpiendo este tipo de modus, es decir, acudir cada vez más cerca de costas africanas, en Italia, en el Mediterráneo central lo hacían aproximándose a Libia, pues aquí en España se empieza a emular ese comportamiento, es decir, una entidad pública como Salvamento Marítimo, porque que una organización humanitaria privada lo haga, pues mira, pero que una entidad pública como Salvamento Marítimo se empezase a utilizar de esta forma, pues es bastante preocupante. Esta franja es la que delimita aguas territoriales españolas, ¿no?, de aguas territoriales marroquíes, y aquí vemos cómo Salvamento Marítimo pues opera donde debería de operar la Real Marina marroquí. Al final, cuando tú acudes al lugar donde las redes criminales y los traficantes están actuando y están fletando estas embarcaciones y esta inmigración ilegal, pues lo que estás haciendo es oxigenando, ¿no?, la actividad de esas redes criminales. Y aquí veis uno de los rescates, entre comillas, que he seleccionado, ¿no? Estos operativos se desarrollan a lo largo de los últimos meses del año 2018, ¿no? No solo se abren los puertos a un buque al cual se le ha prohibido la entrada en territorio italiano, sino que además una entidad pública como Salvamento Marítimo va a 3,3 millas náuticas de Tánger, del Cabo de Espartel, en Tánger, a asistir una embarcación que ha sido fletada por un traficante de la zona, ¿no? Esa embarcación, pues ya, como he dicho anteriormente, en base a la legislación marítima y al derecho marítimo, debería de haber vuelto a esas 3 millas náuticas, debería de haber vuelto a Tánger. Ya no solo por una cuestión legal, sino por una cuestión de sentido común. Si estamos hablando de un naufragio, hay que ponerlos a salvo lo antes posible, no hay que hacerles pasar por una travesía hasta costas españolas, ¿no? Vamos a poner encima de la mesa esa supuesta situación de estrés o de naufragio, ¿no? El sentido común, lo normal en principio hubiese sido que ahí hubiese acudido la Real Marina marroquí, ¿no? Pero ya que ha asistido Salvamento Marítimo, pues que sean puestos a disposición de la estación portuaria más cercana y no que terminen en territorio peninsular. Ahí igual hay otro operativo que se desarrolló también a 6,9 millas náuticas, esto también en el año 2018. Otro operativo también en Bahía de Alhucemas. Lo que veis entre lo rojo y lo verde, pues son aguas en las que pueden operar tanto autoridades españolas como marroquíes, pero ya desde la franja verde hacia abajo, ya todo esto, a no ser que se actúe en la ciudad autónoma de Melilla, deberían de haber actuado las autoridades marroquíes. Pues no, aquí el barco guardamar Polinia de Salvamento Marítimo fue el que asistió a una embarcación que prácticamente había partido de costas marroquíes. Aquí igual, veis la misma actuación, pero ampliada. Y aquí pues veis un recorrido que hace una de las embarcaciones de salvamento marítimo, esto es del mes de noviembre, ¿no? Aquí vemos cómo parte desde su estación base, cómo asiste una embarcación aquí, cómo asiste a otra aquí, cómo asiste a otra aquí y cómo asiste a una cuarta en Bahía de Alhucemas. Lo normal hubiese sido que si has asistido a una embarcación aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, lo normal hubiese sido que esos inmigrantes hubiesen terminado en la propia bahía de Alhucemas, que se les puede garantizar sin ningún tipo de problemas asistencia humanitaria, ¿no? Pero claro, al final terminaron en Málaga. Con este tipo de actuaciones lo que haces es favorecer la inmigración ilegal. Con este tipo de actuaciones, al final, lo que ocurre es la tendencia estadística que hemos visto anteriormente, ¿no? Que la inmigración ilegal se dispare en territorio español. Y aquí vais a ver uno de los recorridos que a mí más me llamó la atención, ¿no? Esto es del año 2020, que casualmente es el mismo año en el que se dispara
la inmigración ilegal en el archipiélago canario, ¿no? ¿Por qué se dispara la inmigración ilegal en el archipiélago canario? Bueno, pues por una de las cosas que se dispara la inmigración ilegal en el archipiélago canario es por esto, que vais a ver ahora, ¿no? Es un recorrido de salvamento marítimo, ¿no?, que baja hasta Villa Cisneros, ¿no?, hasta lo que era Villa Cisneros, hasta Dakhla, que es una base portuaria del Sáhara. Ahí, a ver, ahí hay muchas empresas españolas desarrollando sus negocios de pesca, ahí con total seguridad se puede asistir a esta inmigración, pero no, aquí vemos que cuando se asiste a la embarcación, pues al final estos inmigrantes ilegales terminan en puertos de Gran Canaria. Estamos hablando de 2 días de navegación. Es que este desplazamiento no tendría que haber tenido lugar. Es que ahí opera la Real Marina marroquí. Es que ahí debería de haber sido Marruecos el que tenía que haber asistido a esa embarcación, porque son los que están más cerca, y tampoco someter a esta travesía a estos inmigrantes ilegales, ¿no? Si de verdad la intención es velar por las vidas humanas, ¿no? Y aquí vemos ampliado, pues, donde tuvo lugar la recogida, ¿no?, a 20 millas náuticas de Villa Cisneros. Y digo recogida porque es que en 20 millas náuticas que haya una situación de naufragio realmente complejo, no sé si aquí hay alguien que entienda un poco de mar, pero en 20 millas náuticas una emergencia a mí se me antoja complejo. Pero aún que hubiese tenido lugar esa emergencia o esa situación de socorro, ¿no?, pues lo normal hubiese sido que hubiesen terminado de vuelta en puertos de Dakhla. Aquí otro operativo que tuvo lugar recientemente, que publiqué en la Gaceta de la Iberosfera, un medio con el que colaboro frecuentemente, igual, ¿no? Es una operación que se desarrolla a apenas 15 millas náuticas del litoral de Cabo Bojador, ¿no? Y al final termina esa embarcación en Puertos Canarias. Es decir, aquí se está actuando como correa de transmisión, como ayuda, como agente colaborador de las mafias de la inmigración ilegal, de los traficantes que están operando en esa zona. ¿Cómo no van a seguir fletando embarcaciones si cada vez que fletan una embarcación, pues le completamos el trabajo a esos traficantes? Y aquí vemos la evolución en el año 2020 de los puertos de los que mayor número de embarcaciones parten hacia las Islas Canarias. Este es el puerto de Nouadhibou, es un puerto base que hay en Mauritania. Los pesqueros que veis en agosto del año 2020, los cayucos que veis en agosto de 2020, pues se entiende que están ahí para la pesca, ¿no?, habitual en Mauritania, que se dedican a la pesca del pulpo de forma artesanal, ¿no? Pero ese aumento exponencial de embarcaciones de agosto a octubre no es porque el pulpo se haya expandido en esa zona de forma masiva, no hay detrás un motivo, no, la pesca del pulpo de manera artesanal no está detrás de esa expansión de embarcaciones, ni tan siquiera aunque se haya abierto la veda, aunque haya coincidido, ¿no?, que se hayan habilitado permisos para la pesca. Ahí se han recuperado embarcaciones que estaban en desuso, se han reparado y se han puesto en el puerto de Nouadhibou para partir hacia el archipiélago canario, para que las mafias y los traficantes utilicen esas embarcaciones para que terminen en el archipiélago canario. Igual en la zona de Cabo Bojador, donde habéis visto una operación antes, muy cercanas a costas de Cabo Bojador. En el puerto de Cabo Bojador también hay una evolución desde el año 2019 al año 2020 de embarcaciones que tampoco atiende a la pesca, que atiende a otras razones, porque el tipo de embarcaciones que hay en esos puertos son el tipo de embarcaciones que casualmente acaban en costas del archipiélago canario. Es muy casual todo. Ante todo esto, cuando yo revelo toda esta información, me hace mucha gracia, porque desde F Verifica, desde Neutral, ahora os pondré Mardito Bulo, pues dicen que no son miles de cayucos listos para invadir España con pescadores mauritanos y que no hay un lleno histórico de pateras en Mauritania por el efecto llamada, ¿no? Que todo viene motivado por la pesca, ¿no? Qué fortuna, ¿no?, que tenga ese año tan fructífero en cuanto a la pesca, ¿no? Y se dedican a difamarme y a calumniarme y a desprestigiar mi trabajo y a faltarme al respeto de forma
cada vez más repetitiva a través de medios de comunicación, de digitales, de verificadoras que se hallan en posesión de la verdad. Maldito bulo también, no hay pruebas, no hay pruebas, y como ya no hay pruebas, pues es incierto. Pues busca pruebas, que es lo que tienes que hacer, en lugar de tacharme a mí de mentiroso o de calificar como bulo una información de la que no tienes pruebas, ¿no?, de que sea verdad ni de que sea mentira. Esto lo padecí yo durante todo 2020 y durante parte de 2019. Yo era un mentiroso, de hecho muchos medios de comunicación dejaron de contar conmigo, fui vetado en digitales, en televisiones y en muchos espacios públicos donde se hablaba del fenómeno de la inmigración ilegal, y estas noticias, lo peor de todo es que siguen estando colgadas en F Verifica, en Neutral. Ahora pasa lo que pasa. En el año 2021 se publica, la Fiscalía General del Estado publica la memoria en septiembre del año 2021 de todos los hechos relacionados con la inmigración ilegal. La memoria de la Fiscalía General del Estado en cuanto a la inmigración ilegal que llega a las Islas Canarias reza lo siguiente: Mauritania, las barcas salen desde el puerto de Nuadhibou y utilizan cayucos para la pesca, y cada cayuco está diseñado para que lo ocupen 7 y 10 personas, pero se sobrecargan con 40 y 60 inmigrantes ilegales para fletarlos con destino a Canarias. La Fiscalía General del Estado, que ya es mucho decir también, la Fiscalía General del Estado me da la razón, y al final se reconoce que ese aumento de embarcaciones en el puerto de Nuadhibou se debe a la inmigración ilegal. Pero insisto, todas esas noticias que habéis visto con anterioridad siguen ahí, y sigo siendo un mentiroso. Pero aunque la Fiscalía General del Estado, pues al final, después de un año, ¿no?, de padecer, pues haya terminado dándome la razón. Solo unos decentes pues se atrevieron, ¿no?, a rectificar y a seguir contando con mis intervenciones y con mi trabajo. Y en mitad de todo esto, pues tiene lugar una entrevista de Pedro Sánchez en Telecinco, y os la voy a poner para que escuchéis lo que dijo. Estamos ultimando la reunión. Bueno, yo creo que, en fin, este es uno de los debates que estamos teniendo mañana, por ejemplo, que tenemos el Consejo Europeo. Este es uno de los debates de nuestras sociedades. En Europa estamos ahora mismo, nosotros como España, junto con otros países de la cuenca mediterránea, estamos exigiendo no solamente responsabilidad en el control de fronteras, que nosotros la tenemos. De hecho, durante estos últimos años ha bajado los flujos de migración irregular, desde que yo soy presidente del Gobierno, un 50% respecto a cuando gobernaba el Partido Popular. Pero estamos pidiendo también solidaridad. Es decir, que los países que no están, digamos, en el Mediterráneo y por tanto son países de primera frontera, pues se solidaricen con aquellos países que tenemos esa presión migratoria. Hay países como Hungría, como Polonia y otros tanto que tienen pues su dificultad de asumir esa solidaridad. Y eso también tenemos que aplicárnoslo en España. Todos los territorios tenemos que ser solidarios con aquellos territorios que ahora mismo están sufriendo la presión migratoria. Nos lo han pedido las autoridades canarias. Yo creo que hay que empatizar también con esa realidad y, desde luego, no solamente hablar con Marruecos, decirles que tenemos que luchar contra las mafias, contra el tráfico irregular de personas, sino también desde el punto de vista de los territorios, pues tenemos que ser solidarios con aquellos territorios que están sufriendo esa presión. Bueno, lo que ha dicho en mitad de la entrevista, ¿no?, han bajado los flujos de inmigración irregular desde que soy presidente un 50%. Y yo contesté a esa entrevista a través de mi cuenta de Twitter, y ahí está la evolución desde que él es presidente del Gobierno, ¿no? Pues lo que ha hecho precisamente no es bajar un 50%, lo que ha hecho precisamente es aumentar de forma desproporcionada año tras año. Y estos son cifras de su propio Ejecutivo, estos son cifras del Ministerio del Interior, estos son balances que emite Marlaska. No es tampoco mi versión, es su versión contra su versión. Es su merma del 50% contra un aumento desproporcionado de la inmigración ilegal. Otra cuestión que no nos revelan de forma sistemática y sobre todo desde el año 2020, la nacionalidad
de origen de la inmigración ilegal que llega a territorio español. Claro, es que cuando omites esta información, pues nos puede decir reiteradamente que huyen del hambre y la guerra. Nos lo puede decir hasta la saciedad. Cuando nos revelan la nacionalidad de la inmigración que está llegando a territorio español, pues bueno, no la puedes colar de esa manera, y más si los medios de comunicación te ayudan a ello, ¿no? Pero ahí vemos datos de nacionalidades del año 2022 en base a estadísticas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Es decir, fruto de una colaboración activa que tengo yo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de inmigración, tengo acceso a estos datos. Eso quiere decir que si yo tengo acceso a esos datos están consolidados en el Ministerio del Interior. ¿Por qué no los publican? ¿Por qué se nos hurta el derecho a conocer esta realidad? Porque claro, si nos muestran esta realidad, pues podemos ver, como vemos ahí, que la inmensa mayoría de la inmigración ilegal que está llegando a territorio español procede de Argelia o procede de Marruecos. Es decir, no hay ninguna motivación especial a la cual tenga derecho esa inmigración, tenga derecho a asilo, ni a protección internacional, ni a nada que se le parezca, porque son dos países que no se hallan en estos momentos en ningún tipo de conflicto, por tanto, no entran dentro de ese marco de asilo ni de protección internacional. Si acaso, otros porcentajes que vemos en pantalla, que casi que tampoco es la mayoría de los casos. Y en el año 2023, el año pasado, hasta julio, porque claro, hay un fenómeno que entra en juego a partir del verano, que es la inmigración ilegal de origen subsahariano hacia las Islas Canarias. Y ahora todos los medios de comunicación nos quieren hacer creer que la inmigración ilegal que llega a territorio español es de origen subsahariano. No es así. Es que esa no ha sido la realidad de los últimos años. Eso es una realidad dentro de un contexto temporal de expansión y de estallido migratorio en Senegal y Mauritania. Pero eso no es lo habitual, eso no es lo que ha venido sucediendo en estos últimos años. Entre enero y julio del año pasado, casi el 45% de la inmigración ilegal que llega a España es marroquí. Y seguida de, en segundo lugar, Argelia, que se produce una merma de entradas de esa nacionalidad, pero aún así supera a la nacionalidad senegalesa, que ahí se contempla un 11,77%, porque ya empieza a emerger esa inmigración ilegal de origen subsahariano en Islas Canarias. Pero nuevamente lo que quiero evidenciar es eso, ¿no? Que se nos hurta el derecho a conocer estos datos porque van contra todo el relato y todos los argumentos que vienen utilizando por parte de la izquierda, por parte de entidades humanitarias, por parte de los grandes medios de comunicación que al final compran la versión gubernamental, que al final compran la versión del Ejecutivo canalizada a través de agencias de comunicación. Y aquí ya avanzo un mes más y aún así la inmigración, ¿no? Hasta agosto de origen marroquí sigue superando el 40%. Y luego la inmigración en el año 2022, esta es otra cuestión, la cual también se nos hurta el derecho a conocer, y es el origen de la inmigración. ¿Desde dónde ha estado partiendo esa inmigración que llega a territorio español? Pues ahí vemos, según datos y estadísticas de la Policía Nacional, ahí podéis ver que la inmensa mayoría de la inmigración que llega a territorio español o parte desde territorio argelino o parte desde Marruecos o desde costas saharianas, al fin y al cabo bajo control de autoridades del régimen alauí, porque en el Sáhara está ahora mismo ocupando ese lugar Marruecos, y son las autoridades marroquíes las que ejercen control sobre el litoral del Sáhara. Es decir, que Marruecos está colaborando para detener la inmigración ilegal. La estadística no nos dice eso. La estadística nos dice totalmente lo contrario, ¿no? Que es uno de los puntos de partida de gran parte de la inmigración que llega a territorio español. Claro, si desconocemos esta realidad, si se nos hurtan estas estadísticas, pues pueden vendernos ese argumento de forma continuada. Y aquí, por origen, ¿no? Y por número de embarcaciones, aquí esto es un desglose, un trabajo que hice yo desde enero a agosto del 2023, ¿no? A través de datos obtenidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre el origen. Todo esto, al final, esta información viene de los cuestionarios y de las entrevistas e interrogatorios que se le hace a la inmigración que llega a Islas Canarias, ¿no? Oye, ¿de dónde has venido? También a través de diversos documentos, terminales móviles, información que hay en ellos, se logra esclarecer de dónde provienen. Pues ahí vemos que el año pasado, desde enero a agosto, pues
pues 70, una mayoría abismal de embarcaciones con respecto a otros puntos de origen, habían partido desde Tantán en Marruecos, Agadir en Marruecos, Tarfaya en Marruecos, El Ayun, Cabo Bojador, Dakhla, está bajo control de las autoridades marroquíes. Se produce un aumento de salida desde Senegal y desde Mauritania. Pero también os digo una cosa, esos cayucos que parten desde Senegal y desde Mauritania pueden ser interceptados por las autoridades marroquíes cuando pasan por el litoral del Sáhara. Pueden ser interceptados y de hecho en muchas ocasiones han sido interceptados algunos cayucos aisladamente. Cuando llega dinero de Europa a Marruecos, luego ya cuando el dinero deja de llegar, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Que esos cayucos terminan en territorio español. Y ahí vemos la evolución de la inmigración ilegal por origen entre los años 2019 y 2023. Porque otra cuestión que se ha defendido en numerosas ocasiones por parte del actual presidente del gobierno, del actual ejecutivo, es que Marruecos colabora activamente con el control de la inmigración ilegal desde su territorio y que las continuas cesiones, las continuas visitas y todo eso, pues está logrando que Marruecos logre detener la inmigración ilegal. Pues bueno, ahí vemos en el año 2021, cuando después, al año siguiente, se produce una de las mayores cesiones del actual Ejecutivo con respecto a Marruecos, me refiero con ello de las cesiones relativas al Sáhara, pues ahí vemos el efecto que crea, no logra contener la inmigración ilegal, es decir, desde el año 2019 al 2023, precisamente el año de las cesiones del Sáhara es el año en el que mayor volumen de inmigración ilegal parte desde territorio marroquí, más de 20.000. Casi 20.000, perdón, para ser exactos. Y esto, insisto, son datos obtenidos de la Policía Nacional y de Frontex. Y ahí vemos, pues, la otra consecuencia, ¿no? Ahí vemos que el gobierno, pues, nos dice a través de sus diferentes aparatos, de medios de comunicación afines, de organizaciones humanitarias, que estamos haciendo esto porque hay que salvar vidas humanas, porque hay que velar por esas embarcaciones, por la seguridad de esas embarcaciones que se dirigen hacia costas españolas. Pues ahí tenemos la evolución de fallecidos en las rutas marítimas con destino a Península, Islas Canarias y Baleares. Estos son datos de Naciones Unidas, accesibles a todo el mundo. Esto no es como los datos que os he puesto con anterioridad, ¿no? que solo son accesibles de manera interna, ¿no? Esto a través del proyecto Missing Migrants se pueden obtener estos datos y se puede ver cómo la evolución de muertes en las rutas marítimas de la inmigración ilegal con destino a territorio español, cómo esas muertes han ido aumentando de forma exponencial. El año pasado hay una ONG, Caminando Fronteras, capitaneada por una activista llamada Elena Maleno, que dicen han muerto más de 1.000 en la ruta canaria. Tenemos que seguir activamente ayudándoles. ¿Ayudándoles a qué? A morir. Porque al final, mientras más salen, y mientras más salen, más pierden la vida. Y al final te estás dando cuenta de que eso está comprobado estadísticamente. Entonces, ¿a qué estás ayudándoles? ¿A que sigan muriendo? Porque también hay otra cuestión ligada a estos operativos que os he señalado antes de salvamento marítimo y de todas estas organizaciones humanitarias. Y es que mientras más cercanos sean los rescates a las costas desde donde son fletados, menos van a invertir los traficantes en las embarcaciones que ponen a disposición de esa inmigración. Esto es una cuestión lógica. Ellos lo que quieren es ganar dinero. Si tú vas a venir a buscarlos, nada más salgan, yo lleno una balsa neumática y los arrojo, porque vas a venir a por ellos. Si no vinieses a por ellos, habría una embarcación más sofisticada la cual utilizarían esos traficantes. Entonces, al final, todo esto está creando un peligro para ellos, no está creando ningún tipo de solución. Y aquí vemos la evolución de entrada de menores extranjeros no acompañados, que va también en consonancia, ¿no? Estamos teniendo un comportamiento contrario al que debemos de tener, ¿no? En lugar de encontrar a sus familiares en origen y que estos jóvenes vuelvan con sus familias, los tutelamos en centros de tutela de gestión autonómica. ¿Estamos solucionando su problema? ¿De verdad, si vienen no acompañados, queremos solucionar su problema? Solucionar su problema sería favorecer la recuperación familiar, pero en destino, que es donde se van a sentir más cómodos. Es decir, haciendo todo lo posible para que vuelvan con sus padres, no haciendo lo opuesto. Si hacen lo opuesto, pues al final tenemos la evolución que veis en pantalla, y estos son datos de la Fiscalía General del Estado que son
accesibles también a través de las diferentes memorias que publican cada mes de septiembre. Y aquí vemos otro dato contemplado también en las memorias de la Fiscalía General del Estado, lo que pasa que son documentos muy densos y no solemos estar atentos, ¿no?, a lo que sucede ahí. Pero aquí vemos diligencias procesales para la determinación de edad de menores extranjeros no acompañados. En verde, pues en azul, tenéis los expedientes incoados. En verde, los expedientes que resultan ser menores de edad, en rojo los que resultan ser mayores de edad y en negro pruebas archivadas. ¿Qué significan pruebas archivadas? Pruebas archivadas son cuando el menor dificulta la prueba radiológica, es decir, cuando no se le puede hacer la prueba porque él no pone de su parte, y si no pone de su parte por algún motivo será, ¿no? O cuando el menor, cuando salen los resultados de esas pruebas para la determinación de edad, ya no se encuentra en el centro. Es decir, si el menor se ha ido del centro, es porque ya sospechaba algo, ¿no? Es porque ya sospechaba que la prueba iba a determinar una mayoría de edad. A fin de cuentas, lo que podemos ver ahí entre el rojo y el negro es que más del 50% de los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país no son menores, porque sus pruebas o son archivadas porque lo dificultan, se van de los centros, o porque se decreta una mayoría de edad, que también la evolución de los decretos de mayoría de edad en los últimos años pues arroja que existe un problema, y existe un problema de en torno a un 20 o un 30%, que no es poco. Y aquí vemos también otra cuestión curiosa y otro dato que se nos hurta constantemente, ¿no? Y son los índices demográficos dentro de esos menores extranjeros no acompañados. ¿Por qué no vienen niñas? ¿Por qué solo vienen niños?, ¿no? Y ahí lo vemos desde el año 2020 al 2022, pues esto también acorde a la memoria de la Fiscalía General del Estado, pues el porcentaje de varones y el porcentaje de niñas, ¿no? A mí me resulta realmente complejo de entender, más cuando la vida de una mujer en ciertos países como estos está en verdadero peligro, ¿no? Yo creo que la gráfica debería de ser contraria, ¿no? Rosa debería prevalecer sobre el azul, pero no es así. Entonces, ¿a quién estamos ayudando? Y aquí vemos también un análisis demográfico tomando los datos de desplazados con motivo de la guerra de Ucrania, ¿no? Se nos dice constantemente de que toda la inmigración ilegal que llega a Italia, a España o a muchos países europeos huyen de la guerra, ¿no? Si huyen de la guerra, pues tendríamos unos índices demográficos muy similares a los de Ucrania, es decir, los hombres quedarían allí para combatir y para salvar su país, y las mujeres y los niños estarían aquí. Y no sucede así, pero es que no sucede así con una diferencia bastante notable. Es decir, en muchos casos, muchos meses, más del 90% de la inmigración ilegal que llega a territorio español o que llega a Italia, más del 90% son únicamente varones. Y ahí podemos ver estadísticamente, pues, estas son cifras del año 2022. Ahí podemos ver estadísticamente cómo no tiene absolutamente nada que ver. Vemos las estadísticas arriba de Ucrania, un 32% de menores, casi un 47% de mujeres y solo un 20% de hombres, porque hay una guerra, y como hay una guerra se quedan allí cuidando y tratando de asegurar la paz en su país. Sin embargo, pues la inmigración ilegal que llega a territorio español o a territorio italiano, pues como vemos, esos índices demográficos no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, ¿de qué guerra huyen? Es que se hace, como veis, con el paso de estadísticas, se hace complejo entenderlo. Y aquí vemos otra de las consecuencias de la inmigración ilegal. Ya no hablamos solo de fallecidos en rutas marítimas, sino ya hablamos de posibles víctimas a consecuencia de células yihadistas que se están sirviendo de las rutas de la inmigración ilegal para entrar en territorio español. Y como veis, he escogido 3 medios que no tienen nada que ver entre ellos. Hay hemeroteca extensa para seleccionar, pero he cogido 3 casos, cada uno de un medio de comunicación diferente, ¿no? Como vemos que los yihadistas que llegaron a Barcelona, esto fue la operación Arbac, que culminó en el año 2021, vemos cómo habían llegado a España en patera a través de la ruta argelina y terminando en costas de Almería. En el centro, pues
está uno de los combatientes del Daesh más buscados a nivel europeo, al cual se le contaban las decapitaciones por cientos, no por decenas, por cientos. Es decir, era uno de los soldados del Daesh de los que estaban más fichados en Europa. Este señor se encontraba en Argelia, señor por llamarlo de alguna forma, y aprovechó una circunstancia de inferioridad numérica en costas de Almería, es decir, una merma de efectivos de la Guardia Civil para controlar las embarcaciones que estaban llegando a territorio español. Aprovechó esa circunstancia para colgarse en España sin ser detectado. Así también los de Barcelona, pero este llama más la atención. Y este señor estaba en la calle Cádiz, en pleno centro de Almería, acampando a sus anchas, con dos de sus radicales más afines. Es decir, teníamos 3 yihadistas en el centro de Almería campando a sus anchas, que se habían colado a través de la inmigración ilegal. Afortunadamente, la gran capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han logrado cosechar durante años, pues logró dar con el paradero, ¿no? Pero se estaba preparando algo muy gordo. Estos 3 sujetos estaban preparando un atentado sin precedentes en territorio español. Ese era su principal objetivo, el objetivo de estar en España. Y otro ejemplo, ¿no?, de un yihadista pues, que llegó a Canarias también en pateras, ¿no? Y además, en la noticia, si ahondamos, este yihadista había logrado captar a una mujer que se estaba encargando de convencer a mujeres canarias para que se trasladasen a Marruecos a casarse con marroquíes y a tener hijos, a tener muyahidines que se uniesen a la yihad activa. Es decir, no solo preparan atentados, sino que desarrollan labores de captación. ¿Cómo han entrado en España? A través de la inmigración ilegal. Son casos conocidos, casos en los que hay una relación directa, pero el número de detenidos por yihadismo en España va aumentando cada año. ¿A través de dónde entran? No podemos evidenciar una relación directa, pero ya os digo yo que muy probablemente utilizan la inmigración ilegal. ¿Por qué utilizan la inmigración ilegal? Porque no podemos controlarla, porque no queremos controlarla, mejor dicho, porque no se quiere, porque hay una voluntad de no querer controlarlo, porque no es complejo controlar este problema. Pero hay una merma de efectivos en todos los puntos calientes de la inmigración ilegal, hay una merma de agentes de la autoridad, de Policía Nacional y de la Guardia Civil que garantiza que este tipo de sujetos entren sin ser interceptados en territorio español. Cuando parten 20, 30, 40 embarcaciones desde Argelia, los agentes de la Guardia Civil que hay en puertos, en costas de Almería, costas de Murcia o en costas de Cádiz, al final pueden interceptar la mitad. Hay otra mitad, hay otros inmigrantes que escapan a todo tipo de controles policiales. ¿Y quiénes son esos sujetos? No lo sabremos, pero aquí tenemos una muestra de quiénes pueden ser esos sujetos. Bueno, y aquí me voy a hacer un poco de publicidad. Aquí en la Gaceta es el medio con el que colaboro y os pongo esto. ¿Por qué os pongo esto? Pues para evidenciar que se puede predecir. Es decir, que el fenómeno no se controla porque no hay voluntad política de ser controlado. Estos son, en izquierda y derecha, podéis ver dos noticias en las cuales yo, pues, con fotografías tomadas por periodistas argelinos que colaboran conmigo, pues podéis ver cómo los traficantes argelinos se están preparando para lanzar a decenas de embarcaciones con destino al litoral español. Si yo soy capaz de ver esto, si yo soy capaz de establecer una comunicación con Argelia, obtener estas imágenes y sacar a la luz que se avecinan decenas de embarcaciones hacia el litoral español, el Ministerio del Interior, los servicios secretos, pues también pueden hacerlo, ¿no? Luego en el centro tenéis otro caso, ¿no? Otra noticia que publico en septiembre del año 2021, donde soy muy directo en el titular, donde digo que las mafias marroquíes preparan la llegada a España de miles de inmigrantes ilegales a través de Melilla. Esto es en septiembre del año 2021. No sé si recordáis lo que pasó en marzo del año 2022 y en los meses posteriores en Melilla. 6 meses antes ya yo tenía conocimiento de que miles de inmigrantes ilegales iban a saltar las vallas de Melilla. Aquello conllevó una tragedia, no solo por parte de la inmigración, sino que más de una treintena de agentes en el primer asalto resultaron gravemente heridos. Afortunadamente no hubo ningún fallecimiento entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero podría haber ocurrido.
Pues bien, era predecible. Y esto está en hemerotecas, lo podéis buscar. En septiembre ya, lo que pasa es que no se me tomó en serio, no se me quería tomar en serio. En septiembre ya observé yo de que había una movilización de miles de inmigrantes que iban a saltar las vallas de Melilla. Es decir, se podría haber evitado una tragedia. Las muertes de que tanto hablan las ONG, de inmigrantes que han fallecido durante esos asaltos, pues esas muertes se podrían haber evitado. Los agentes heridos también se podrían haber evitado, porque era una cuestión totalmente previsible. ¿Cómo logro prever yo todo esto? Pues, insisto, si yo tengo la capacidad de infiltrarme en un grupo de WhatsApp de traficantes marroquíes donde se está gestando todo esto, el gobierno y los servicios secretos españoles también tienen esa capacidad. Porque yo no soy tampoco un Adonis ni nada, ni un erudito, sino que al final hay una voluntad de querer investigar sobre la problemática y cuál es el origen de esta problemática, ¿no? Y se hablaba de todo en septiembre, entre los meses de septiembre y finales de año. Se hablaba del tipo de ganchos que podías utilizar para escalar la valla. Se hablaba del tipo de tornillos que podías poner en tus zapatos para facilitar también el trepar por el vallado. Se hablaba de la zona por la que se podía bajar de forma más fácil o la menos controlada por las autoridades marroquíes, a voluntad de las autoridades marroquíes, ¿no? De hecho, muchas de las imágenes que evidenciaban ese desplazamiento situaban esa masa de inmigración ilegal en este área que publiqué yo en este vídeo. Y esto, ya te digo, todo esto sucede meses antes. Y aquí el recorrido que muchos de estos inmigrantes ilegales habían completado. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, se efectúa un control de la inmigración ilegal que ha durado hasta no hace mucho en el Mediterráneo central. Esa inmigración subsahariana busca otra alternativa, los traficantes buscan otra alternativa y se dirigen desde Trípoli hasta la ciudad autónoma de Melilla, pasando por diferentes puntos en los que realizan. En el artículo lo detallo todo sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Y en cada estación hacen un pago y hablan en esas conversaciones de todo eso. Y si yo tengo acceso a eso en el mes de septiembre, pues las autoridades españolas también deberían, ¿no?, de tener acceso a ello y se hubiese evitado, insisto, la tragedia que tuvo lugar con posterioridad. Y ahí vemos lo que ocurre con respecto a esta inmigración ilegal. ¿Por qué aumenta de forma desproporcionada? Pues en parte también porque no se crea un efecto disuasorio, es decir, porque no se está aplicando la ley de extranjería, porque no se están efectuando devoluciones. Como veis ahí, en rojo podéis ver la evolución de entradas, en amarillo la evolución de expulsiones o de devoluciones de esa inmigración ilegal. Es decir, al final entra un sujeto por la vía de la ilegalidad en territorio español y permanece aquí, y se queda aquí, y no se le devuelve. Entra por la puerta de atrás en un país europeo y se queda en ese país europeo. Prueben a hacerlo vosotros, probad vosotros a ir a Argelia o a Marruecos sin ningún tipo de visado, a ver qué os sucede. A lo mejor sé que se quedáis allí, pero se quedáis de otra forma, ¿no?, de la forma que se quedan aquí. Y bueno, este es mi perfil, donde suelo colar muchas de mis investigaciones. Y ahora, para concluir, os quiero poner un vídeo de un hecho que ha sucedido en este mes de marzo, que no ha tenido tampoco ningún tipo de relevancia mediática. También os voy a colar una pequeña cuña, pero bueno, ya el que quiera, después de verlo colaborar o lo que sea, pues sin ningún tipo de problemas. Aquel que no pueda, pues dándome difusión también se me ayuda mucho. Imaginen por un momento que casi 200 jóvenes españoles desembarcan en el islote marroquí de Mogador. O imaginen que esos casi 200 jóvenes parten hacia la isla de Limacos, en Argelia. ¿Qué les hubiese ocurrido? Pues no lo sabríamos a ciencia cierta, pero creo que todos podemos imaginarlo. Pues bien, esto no dista mucho de lo acontecido hace un par de semanas, cuando casi 200 inmigrantes ilegales de origen marroquí llegaron a bordo de 3 narcolanchas al islote español de Alborán. ¿Y qué ha sucedido? Pues lo ilógico e irresponsable, que todos y cada uno de ellos ya se encuentran en territorio peninsular. Ahora las mafias ya saben que la isla de Alborán no es inviolable y que pueden usarla como escala para que cientos de inmigrantes ilegales acaben en la península.
Anótenlo bien porque tendremos lío. Con esta decisión, más pronto que tarde, vamos a tener una desgracia. Ante tal suceso, mutismo absoluto por parte de los grandes medios de comunicación y ausencia absoluta de declaraciones por parte del gobierno. Casi 200 marroquíes invaden un islote español y aquí no ha pasado nada. Solo un humilde servidor, con la ayuda de varios colaboradores, ha cubierto con todo tipo de detalles lo sucedido. Trasladados con nocturnidad, sin apenas iluminación en los puertos de Almería y de Motril, en Granada, sin comunicación previa a los medios y avisando in extremis a las autoridades españolas encargadas de la identificación de los invasores del islote español. Es por esta cuestión por la que hoy, de nuevo, solicito vuestra ayuda. Quiero seguir viajando a cada rincón de nuestro país para poder firmar cada palmo de los actos irresponsables llevados a cabo por el actual Ejecutivo, frente a una presión migratoria sin precedentes en España. Los datos son históricos, las actuaciones son infames y tarde o temprano nos condenarán como sociedad si no hacemos nada por evitarlo. Con vuestra ayuda podré viajar para dar testimonio de lo que está sucediendo en nuestras costas. Podré desplazarme a Ceuta o a Melilla para tener constancia en primera persona de lo que allí está sucediendo. Podré hacer un seguimiento exhaustivo del comportamiento de todas las ONGs implicadas en el transporte de inmigrantes ilegales hacia territorio europeo, obteniendo las licencias necesarias para que todos podamos tener constancia de sus movimientos. En definitiva, podré seguir haciendo mi trabajo de forma libre, para traeros la verdad de lo que sucede en nuestras fronteras y que de esta forma, tarde o temprano, podamos judicializar todas y cada una de las irresponsabilidades que giran en torno a la inmigración ilegal. Un fuerte abrazo y mil gracias de corazón a todos por seguir ahí cada día y por supuesto por vuestra ayuda.